Es increíble cómo algunas veces la vida parece avanzar de manera rápida. En un parpadeo es la medianoche, en un sueño transcurre una madrugada y cuando menos lo esperas ya es el fin de semana. Pero también otras veces parece avanzar lento, donde un minuto se siente una hora y una hora se siente un día, y cuando duermes, la madrugada se hace tan larga que te agota el estar acostado. Es curioso cómo el universo puede ser contradictorio algunas veces, pues cuando más se desea que el día acabe, éste se hace eterno, y cuando más se desea que el día dure miles de años, éste se termina en cuestión de segundos. Es como si se burlara en el rostro de las personas, una cruel broma de alguien que te señala y te dice: «Mira, no obtuviste lo que querías». Y a veces, cuando ocurren esos eventos, cuando los días avanzan tan rápido al punto de pasar semanas y semanas, sientes que falta algo, sientes que no has hecho nada, sientes que estás ahí, estancado, viendo avanzar el tiempo, como si te hubieras quedado paralizado, como si los demás avanzaran y tú simplemente te quedaras allí, observando todo. Se suele decir que cuando ocurre eso, es porque la mente está en constante movimiento. Es cuando una persona piensa tanto y se sumerge en esos problemas que las horas pasan rápido, porque se está concentrado solo en el problema, porque se está pensando en una solución para salir de ese problema. Y entonces, las horas avanzan, los días se mueven, y cuando menos lo esperas, ya es un domingo por la noche. Estás en cama, mirando el techo, pensando en que no hiciste nada productivo, acabando con tu poca autoestima, reprendiéndote internamente por no hacer nada durante la semana. Pero la realidad es que sí hiciste tanto que no viste el avance, porque estabas concentrado en la ansiedad que te apodera durante horas, la ansiedad de no lograr tu objetivo, la ansiedad de evitar conflictos, la ansiedad de hacer que todo sea perfecto. Tal vez los días avanzarían más lentos si las personas no sobrepensaran tanto. Tal vez los días se disfrutaran más si las personas no estuvieran preocupadas por otros asuntos. Quizá se sentiría eterno un día si los pensamientos se esfumaran. Así de simple. Pero es algo imposible, y el ser humano es muy ansioso. Así que es la emoción la que toma el control. Es la emoción la que te hace sentir inútil. Es la emoción la que genera que no veas el avance de los días, sino simplemente veas el final de aquel domingo, sintiéndote terrible. Es el pensar que nada te saldrá bien. Es el miedo de perder todo lo que has conseguido. Para Becky, pensar constantemente en su relación es algo que está allí día a día. Es contar las horas para hablar con su novia, es mirar el reloj para saber cuándo es el momento, es leer 1 y 1000 veces el último mensaje para tener una idea de cuánto tardará en responder. Hubo un tiempo en el que no pensaba tanto sobre un tema en específico. Hubo un tiempo en el que la ansiedad no era tan grande en ella. Hubo un tiempo en el que simplemente dejaba su teléfono por horas y horas sin ningún problema. Pero ahora es distinto, ahora tiene una relación y ahora desea que funcione de la mejor manera. Ella jamás pensó que sería tan difícil la distancia, y es que, ¿a quién podía engañar? Su mejor lenguaje de amor es estar cerca de su persona amada, mirarla, besarla, abrazarla, decirle palabras de amor, sentirla, olerla. Ahora solo tiene una pantalla y sus palabras que le repite todos los días y todas las noches. Algunas veces es fácil de llevar, otras veces es un poco más complicado, pero ella está aprendiendo. Ambas lo hacen. En cuanto a Frin, el notar cómo a su novia le afecta un poco toda la distancia, le encoge el corazón. La cirujana se acostumbró bastante bien a la soledad. En el pasado era un miedo enorme que siempre la acompañaba, pero ahora es su fiel amiga. Sin embargo, eso no significa que no extrañe a su novia, no significa que no la anhele. Ella se pudo acostumbrar a la soledad, pero no se acostumbra al hecho de que siempre todo se tratara de Becky. Los mensajes,
las llamadas, siempre están allí. Y Frin le asegura 1 y 1000 veces que todo estará bien, pero ella no se puede engañar. Ella extraña demasiado lo que es sentir el calor de la mujer que ama. Y Frin siempre ha sido una mujer bastante blanda por dentro. Siempre le ha gustado ser abrazada, o besada, o querida. Y aunque su mejor amiga lo hace todos los días, ella quería los besos y cariños de su novia. Para ambas, los días se sentían eternos siempre. Incluso cuando hablaban sin parar por mensajes de texto, era como si no lo hubieran hecho. Por las noches, las llamadas de horas se sentían cortas cuando alguna debía descansar, y por las tardes, los mensajes no bastaban cuando una debía trabajar. La distancia es algo complicada cuando 2 corazones desean tanto estar juntos, pero ambas debían aprender, ambas debían acostumbrarse a su nuevo estilo de vida, incluso cuando ese estilo de vida prácticamente las hacía enloquecer. Argentina, Buenos Aires. ¿Cómo está yendo el viaje?, pregunta Frin del otro lado de la pantalla. Becky seca su cabello, recién salida de la ducha. Una bata de baño blanca es lo que adorna su cuerpo, mientras ella camina de un lado a otro. Amor, siéntate a hablar conmigo, casi no tengo tiempo, le pide la doctora, y la escritora hace lo que le ordena. Lo siento, estaba conectando mi teléfono, le explica, ajustando la pantalla de su portátil. Es un poco agotador, las firmas, las respuestas que debo dar, los viajes. Se ha sentido eterno, explica con una sonrisa, dejando la toalla a un lado, pasando una mano por su cabello mojado. Voy a descansar un par de horas, pero luego debo ir al sitio donde será el evento. Continúa mirando el rostro de su novia. La doctora se encuentra en su oficina, probablemente en su hora de descanso. ¿Ya has comido algo? ¿Te has alimentado bien?, pregunta su novia, mirándola con una ceja elevada, y la escritora mueve su cabeza, afirmando. Sí, cariño, no te preocupes por eso. Becky le asegura mirándola con ternura. Me quedaré aquí al menos una semana. Es la feria del libro, y Matt piensa que es buena propaganda para mí. Frin escucha con atención, sin apartar la mirada de su hermosa novia. No hace más de 1 año que publiqué mi libro, y ya muchos esperan el siguiente. Soy parte de ellos. Frin eleva su mano sonriendo. Para el próximo libro no hagas un final abierto, o yo misma acabaré contigo. Becky gira los ojos, mirando con seriedad a su novia. ¿Nunca lo vas a superar? La doctora niega, mientras sonríe con inocencia. Es mi libro, y yo pienso que está bien así. Se cruza de brazos, frunciendo su ceño. Eres mi novia, apóyame en esto. Es una excelente obra, mi amor, pero ese final abierto fue una basura. Frin adora molestar a su novia, y sabe lo mucho que le molesta aquel tema. Sin embargo, la respeta demasiado, pues siempre ha pensado que para escribir se necesita realmente talento. ¡Frin! Becky se queja como una niña pequeña, frunciendo mucho más su ceño. Voy a terminar la llamada, amenaza, y la doctora se ríe. Es broma, amo tu final. Frin habla en tono meloso. Adoro tu final, he leído el libro unas 3 veces. Continúa haciendo reír a su novia. ¿Cuál será el siguiente destino?, pregunta curiosa. De aquí iré a Londres para continuar con la gira, y luego podré descansar. Suspira fuerte, pasando una mano por su rostro. Han sido largas semanas, muy agotadoras. Ambas se miran con adoración. Y en ninguna he podido estar contigo. Frin hace un puchero, escuchando a su novia. Sé que te dije que ajustaría mi agenda, pero tus viajes han sido como saltos de conejo. Intenta bromear. Ya que te quedarás allí una semana, puedo apartar un par de días aquí. ¿Te parece? Becky duda por un momento. Si bien la idea le parece realmente increíble y desea con todo su corazón tener a su novia allí, pero una parte de ella le dice que sería muy irresponsable hacer que Frin viaje para verla. Se sentía egoísta, demasiado. Prácticamente le está pidiendo a su novia que deje su trabajo un par de días para verla. Y aunque no lo admita en voz alta,
Gran parte de Becky se siente aliviada de que en casi 2 meses desde su reencuentro y su reconciliación, Frin no ha dejado sus responsabilidades de lado. Siempre admiró eso de su novia y no iba a dejar que se volviera irresponsable. Pero la extraña demasiado. Ahora mismo, ella está dividida entre lo que desea su corazón y lo que le dicta su cabeza. Su corazón desea a Frin y su cabeza le grita que sería irresponsable y muy egoísta apartar a su novia de su trabajo. Solo si está a tu alcance, mi amor. Becky intenta sonar tranquila. Tienes tu trabajo y es muy importante que estés allí para tus pacientes. Frin sonríe, moviendo su cabeza. También podríamos encontrarnos en Londres. Busca una solución, pero aquello para Becky es muchísimo tiempo separadas, más de lo que ya llevan. Por cierto, Infa me escribió hace un par de semanas. Ya se encuentra en Londres. Les habló a los chicos sobre mí. Frin da aquel dato, y Becky escucha con atención. Char no podía quedarse durante toda mi gira, explica la escritora, acercando la silla, como si aquel movimiento sirviera para traspasar la pantalla y estar cerca de su novia. Además, quería conocer Canadá, así que le cumplí ese sueño. Habla con diversión. ¿Qué opina tu antiguo equipo?, pregunta curiosa, apoyando su barbilla sobre su mano. Quieren verme, Frin habla bajo. Preguntan sobre mi regreso a Londres, incluso sugirieron venir aquí. Ríe ligeramente sin poder apartar la mirada de Becky. ¿No crees que es mejor?, pregunta curiosa la escritora. No lo sé, susurra frunciendo su ceño. Los volveré a ver después de 2 años. Me siento ansiosa, no sé cómo reaccionar. Confiesa inclinándose en la silla donde se encuentra sentada. Ellos te extrañan, Becky susurra, sonriéndole a su novia. Así como yo lo hago. Habla sin apartar la mirada de Frin. Dejas una enorme huella en el corazón de muchos. Beck. Frin alarga el nombre, sintiendo sus mejillas calentarse. No me digas eso cuando estás tan lejos, hace un puchero, viéndose adorable para los ojos de la escritora. Yo te extraño mucho. Cada vez que vengo a la oficina no puedo evitar pensar en ti. Sonríe con maldad, y Becky se ríe, señalándola. Basta, le pide muy seriamente. No me provoques, casi le suplica, y su novia se ríe. Había olvidado lo traviesa que eres. Eso te conquistó, habla arrogante, tomando una pose de diva mientras mueve su cabello de un lado a otro, y aquello para Becky es lo más adorable que pueda existir. Le preguntaré a Alana qué tendré esta semana en mi agenda, y así poder planear un viaje. Becky escucha con atención. Debo continuar con mi trabajo. Hablamos más tarde, ¿sí? Becky mueve su cabeza. Está bien, cariño. Por favor, come bien. Becky también se preocupa por la alimentación de la doctora, pues descubrió que algunas veces la mujer salta sus horas de almuerzo para seguir con su trabajo. Envíame un mensaje cuando termines. Yo estaré libre después de las 5. Usted ordena, mi bella dama. Frin hace una especie de saludo militar, haciendo reír a su novia. Ambas terminan la llamada, quedando con enormes deseos por continuar hablando y seguir diciéndose muchas palabras de amor. Pero el tiempo es limitado cuando una es doctora y la otra debe encargarse de eventos impresionantes. Extraña y anhela la cercanía de su novia, desea con todas sus fuerzas tener a Frin a su lado, pero al mismo tiempo se siente aliviada de que su novia está en un buen lugar, haciendo lo que más ama. ¿Cómo será todo cuando la gira termine? Esa es una pregunta que nunca desaparece de la cabeza de Becky. Si bien ha pasado ya un largo tiempo desde su encuentro en Canadá, los sentimientos de ambas florecieron como rosas en un jardín, y no pudieron evitar negar lo que se nota a miles de kilómetros. Darse una oportunidad sin duda alguna fue lo mejor que pudieron hacer, pero hay ciertos obstáculos que, para la cabeza de Becky, son enormes. Frin le recuerda una y otra vez que no piense tanto en ello. Y Megan le repite todos los días que la ansiedad es lo que genera aquellos pensamientos. Pero ¿cómo evitarlos? ¿Qué se supone harán cuando la gira termine? ¿Se mudarán juntas?
¿Seguirán separadas? ¿Qué se debe hacer? Todas las noches se duerme con un enorme dolor de cabeza y todas las mañanas despierta del mismo modo. Por no mencionar un detalle pequeño que la carcome día a día, y es la asistente de la doctora. ¿Por qué es tan complicado amar a distancia?, susurra para sí misma, mirando la pantalla de su computador. ¿No pudo conseguir a una mujer mayor? Continúa hablando sola, suspirando. Tranquila, Becky. Es tu novia. Ella está enamorada de ti. Te lo repite día a día. Habla bajo, repitiendo aquellas palabras como un mantra. La distancia no solo la vuelve loca por querer estar cerca de su novia. Hay otro sentimiento que empieza a salir de las cuevas más profundas de su mente y corazón. Un sentimiento que desarrolló demasiado cuando conoció a la doctora. Una emoción que no es del todo agradable para quien la tiene. Muchos dicen que las relaciones a distancia se basan en la confianza y el amor. Pero, ¿cómo se hace cuando la persona es demasiado celosa? Becky había desarrollado demasiados celos en el pasado. Le molestaba mucho cuando Frin estaba cerca de quien en algún momento fue la enfermera que cuidaba a su madre. Y claro, la cirujana era el doble de posesiva, pues sentía celos incluso de personas a las cuales Becky ni siquiera miraba. ¿Cómo será una relación a distancia cuando ambas partes son algo celosas? Y lo más importante, ¿Frin seguirá siendo así de celosa? Becky no ha dejado salir aquella faceta de ella, principalmente porque su novia no le ha dado razones, pero no puede evitar sentir cierta molestia cada vez que menciona el nombre de aquella mujer joven que trabaja para Frin. Es una mujer demasiado hermosa, ya que Becky la pudo observar el día que fue a visitar a su novia. Esa mujer podría enamorarse de la doctora. Y es que, ¿quién no? Frin desprende tanta belleza que incluso las personas jóvenes y mayores volteaban a verla. Estúpida Frin, susurra la escritora, colocándose ropa cómoda para descansar un poco, pues no desea pensar tanto en aquella mujer cerca de su novia. Becky se había prometido a sí misma hacer que la relación funcione para ambas partes, ya que las emociones que la invadieron aquella noche en Canadá fueron demasiadas. El amor que siente por su novia renació como un ave fénix, ardiendo en todo su cuerpo y corazón, causando estragos en su mente y generando una pasión tan grande al punto de no querer apartarse nunca de Frin. Pero la escritora tiene responsabilidades, al igual que su novia, así que esa noche cuando formalizaron la relación, también se hizo una promesa interna: ser la mejor novia que Frin pueda tener. Y una novia celosa no está para nada cerca de lo que Becky quiere cumplir. Así que tiene que trabajar mucho en esa desconfianza, no por su novia, sino por las demás personas que la rodean. En cuanto despierta de aquella larga siesta, su agente ya la está esperando en la habitación, dándole su espacio para que se coloque ropa más presentable. Ambos bajan en silencio por el elevador, ella tan perdida en sus pensamientos como siempre, intentando no bajar sus ánimos debido a la enorme falta que le hace su novia. Matt, por otra parte, ha notado que su compañera se encuentra muy pensativa, y aunque tiene conocimiento de la relación que ella ha iniciado, él siempre ha respetado su espacio, e invadir ese lugar con preguntas que no está en sus planes. Pero se siente algo preocupado por Becky, pues ella no siempre es así de callada. ¿Qué pasa por esa cabeza tuya? Él decide arriesgarse. Ya en el auto, Becky observa por la ventana, suspirando. El apuesto hombre le da la dirección al chofer, y este comienza a conducir manteniéndose en silencio. Me preocupa que estés tan callada. ¿Pasa algo? Becky observa al caballero. La sonrisa en su rostro es enorme y le transmite seguridad. Ella le devuelve el gesto, pues sabe bien que intenta hacerla hablar para que no esté de mal humor. Estoy agotada. No pensé que todo esto fuera así. Becky habla, mirando por la ventana. Bueno, cariño, es el fruto que has cosechado. Matt habla alegre, manteniendo la mirada en su amiga. Pero no es eso lo que te molesta ahora mismo, indaga mucho más. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿no? Lo sé, Matt.
Becky suspira, cerrando sus ojos por un momento. Extraño a Frin, confiesa. Todo esto está siendo mucho más difícil de lo que pensé, admite en voz baja mirando al hombre. No sé cómo llevar todo con calma cuando solo quiero estar con ella. Becky mueve sus manos en frustración, mirando nuevamente por la ventana. Es lo que causa una relación a distancia. Matt habla tratando de pensar en las siguientes palabras. Escucha, Beck, ambas decidieron intentarlo. Él tiene completo conocimiento de aquella historia de amor. Tú me dijiste aquella noche en el avión que sientes fue el destino el que las unió. Becky mueve su cabeza, cruzando miradas con el apuesto hombre. Y si fue así, pasa esta prueba. Es una más de las anteriores, susurra tomando la mano de la escritora. Una un poco más complicada, pero que tiene un buen final si te mantienes firme. Siento que voy a enloquecer. Ambos se ríen. Y, no sé, estoy de nuevo desarrollando celos, susurra con inseguridad. No quiero que eso nos genere conflictos. ¿Eras celosa en el pasado?, pregunta muy curioso. Mucho, ella habla con la verdad. Pero ahora es muy fuerte. Becky pasa una mano por su pecho. Quiero que me responda rápido, que me llame, quiero que me hable siempre. Matt sonríe, mirando a su amiga hablar tan desesperada. Siento que estoy perdiendo la cabeza cada vez que ella tarda en responder algún mensaje. Para Matt, aquella versión de Becky es demasiado nueva, pues él recuerda muy bien cómo fue conocer a aquella chica tímida que apenas decía unas cuantas palabras para comunicarse. No fue fácil ganar la confianza de la mujer, y cada vez que él intentaba indagar en su pasado, para ella era como si la estuvieran golpeando. No fue sino hasta que Becky comenzó a escribir y a recibir terapia que él logró conocer su verdadera personalidad. La alegre, y algunas veces, por no decir siempre, malhumorada personalidad que hay en ella. Sin embargo, verla ahora tan enamorada y tan celosa es como un capítulo nuevo, el cual él está disfrutando mucho. Había leído el libro de Becky y ella confesó que esa es su verdadera historia, pero ahora, estar viviendo en carne propia la continuación de aquel maravilloso libro, para Matt es todo un sueño. Se siente como un niño pequeño cumpliendo sus deseos, y ahora su misión es hacer que su amiga y compañera de negocios no arruine aquella hermosa historia que él tanto adora. Beck, uno de los pilares más importantes en una relación es la confianza. Él habla tranquilamente. Sea a distancia o no, si no tienes eso, no vas a llegar a nada. Aprieta la mano de la mujer, quien cierra sus ojos. Lo sé, ella intenta convencerse, pero ahora con todos estos kilómetros entre las dos, mi mente imagina cosas. Señala su cabeza y Matt sonríe. ¿Y cómo crees que se sentirá ella si se entera que desconfías? Becky y él se miran por varios segundos. No es de ella en quien desconfío, habla rápidamente, pero Matt niega. Son las personas. Indirectamente, tu cabeza siente que ella puede engañarte. Al estar a distancia y tener contacto solo por medio del teléfono, desconfías. Él habla seriamente, desviando la mirada hacia la ventana para observar el camino. Tratas de justificar que te molestan las personas, pero entre líneas se puede ver que también desconfías de ella. El auto se queda en silencio, y es en ese momento en el que Matt decide volver a mirar a su amiga, quien parece pensativa. ¿Te ha dado razones para hacerlo? El silencio se vuelve eterno entre los dos, mientras Becky intenta arreglar sus pensamientos. En el pasado, Frin jamás se atrevió a engañarla, y de hecho la cirujana nunca ha sido de las personas que apoyen ese tipo de actos, sobre todo porque creció en un hogar lleno de amor entre sus padres, y eso Becky muy bien lo sabe. Frin jamás haría algo así. Ella habla por fin, pasando una mano por su cabello. Antes no lo hizo, y sé que ahora mucho menos. Matt aplaude. Ahí tienes tu respuesta. Ambos se sonríen, y cuando el auto se detiene, saben que es hora de trabajar. No dejes que la distancia arruine lo que iniciaron.
Son sus últimas palabras antes de salir, dejando a una pensativa Becky en su lugar. Ella quiere creer en esas palabras. Sabe perfectamente que su novia jamás se atrevería a engañarla. No después de tanto tiempo y luego de todo lo que ha sucedido. Sin embargo, las inseguridades están allí, están presentes como si recién hubieran nacido, y la distancia no ayuda en lo absoluto. Mientras ella está en Argentina, cualquier mujer podría acercarse a Frin o aquella asistente atractiva y joven. Los pensamientos de Becky siempre han sido su mayor enemigo, y aunque recibe terapia, nadie dice que no pueda evitar imaginar ciertos escenarios. La mente es algo poderosa cuando se lo propone. Además, se encuentra dividida en su mente, pues mientras una parte desea tener a Frin muy cerca, la otra es un poco más razonable y le recuerda que la doctora debe trabajar para poder vivir. Como si no tuviera una enorme herencia esperando por ella en Londres, pero ese tema es algo que Frin siempre ignora y Becky lo entiende. Su mente nunca descansa y durante aquel día ella estuvo completamente distraída. Entre las personas que preguntan por su siguiente obra, autógrafos que firma, pequeños consejos que da para que añadan a su exhibición, el trabajo se vuelve más ligero y las horas más cortas. Becky está agotada, pero ya queda poco para que termine aquel largo viaje. Se siente orgullosa, claro que sí, ha creado arte con sus manos y sus escritos. Sin embargo, ahora mismo se pregunta cuál será su siguiente paso. Si bien, su carrera como escritora apenas está iniciando y ya se ha dado cuenta de que puede vivir con ello, pero luego se imagina en Tailandia escribiendo un nuevo libro, en aquel solitario departamento, buscando inspiración de algún modo. Desde hace un largo tiempo ha querido regresar a Londres, no porque ya se sienta lista de encontrarse con su padre y enfrentar todo lo que se avecina apenas pise aquel suelo, pero ella siente que tal vez allí pueda tener una mejor inspiración para su siguiente obra. Además, extraña a Charlotte y a sus amigas, pero luego todo pensamiento de regresar a Londres se esfuma en cuanto Frin aparece en su cabeza. Ahora es su novia y ahora vive en Canadá. ¿Qué deberían de hacer en ese caso? Lo siento mucho, cariño, me quedé dormida. Becky se disculpa mientras se sienta mejor en la cama, mirando a su novia del otro lado. ¿Esperaste mucho por mí?, pregunta, observando cómo Frin parece moverse mientras sostiene su teléfono. Siempre puedo esperar por ti, susurra la doctora. Becky nota el fondo familiar y se da cuenta de que su novia está en casa. Llegué a la conclusión de que estarías ocupada o descansando. Frin seguía siendo tan comprensiva. ¿Cómo te fue en el trabajo? La escritora ajusta una almohada en su espalda sin apartar la mirada de su novia. Luces agotada. Frin hace un sonido con su boca, afirmando. Luego toma lugar en uno de sus sillones y cuando una bola de pelo salta a sus piernas, Becky sonríe, pues sabe que es aquel cachorro juguetón. Lo estoy. Atender pacientes es más agotador que una cirugía. Bromea, mientras acaricia con su mano libre a Fluffy. Además, estuve ayudando en el hospital. Hubo un accidente múltiple y fue un caos, aclara su garganta. Vine a descansar un poco, pero saldré en 2 horas nuevamente. Mi amor, tienes que descansar. Becky la reprende y Frin sonríe ante aquel apodo. Puedes enfermar si no te cuidas. Lo sé, pero quiero ayudar. Ambas se quedan en silencio, mirándose simplemente, perdiéndose en la otra. Aquello es algo que ocurre con frecuencia, y tal vez sea por los 2 años que estuvieron separadas, tal vez el anhelo de volver a tenerse de frente, las ganas de abrazarse y besarse. Mirarse y admirarse son 2 cosas que pueden llegar a ser distintas, porque al mirar a alguien, ves el exterior, ves sus labios en movimiento mientras habla, ves sus cejas expresar las emociones, ves sus ojos brillar o apagarse. En cuanto a admirar, observas la belleza por fuera y por dentro, los detalles en su rostro, los lunares que no sabías que estaban allí, la profundidad de la historia que cuenta, el alma pura que existe en ese ser. Admiras todo de esa persona, conoces más a profundidad sobre quién es.
Frin y Becky se admiran constantemente. Ellas no podrían estar más enamoradas de la otra. Y perderse en aquellas miradas es algo que ocurre la mayoría de las veces que hablan. Y tal vez en el pasado era igual. «Te extraño mucho», susurra la doctora sin apartar sus ojos de Becky. «Te extraño tanto que siento voy a enloquecer». La escritora suspira, haciendo un puchero. «También te extraño mucho», admite, pasando una mano por su cabello. «Anhelo abrazarte y besarte», confiesa, y aquellas palabras hacen suspirar a Frin. «Pero estarás pronto aquí, vas a venir, ¿cierto?», pregunta con emoción. «Lo intentaré». Aquella no es la respuesta que esperaba, pero Becky lo entiende, pues la vida de la doctora ahora se encuentra ocupada. «Te prometo que lo intentaré». «Mejor prométeme que me darás un enorme abrazo cuando me veas». Ambas se sonríen. El momento agradable toma un ambiente romántico ante sus declaraciones. «Y yo prometo besarte mucho. Prometo darte un enorme abrazo, señorita Armstrong». Frin habla alegre, manteniendo aquella sonrisa en su rostro. «Mi vida, quiero seguir hablando, pero estoy cayendo del sueño. Te hablo mañana antes de tu evento, ¿sí?» Becky se siente algo triste ante la repentina despedida, pero a juzgar por el rostro de su novia, sabe que no miente en cuanto a su condición. «Está bien, descansa». Becky suspira, lanzando un beso a la pantalla, observando cómo ésta se vuelve negra debido al corte de la llamada. En momentos como aquellos, Becky desea con todo su corazón decir esas palabras que hace mucho no han salido de su boca. Anhela ver nuevamente el brillo en el rostro de Frin cada vez que las escuchaba en el pasado. Quiere sentir las emociones que la invadían cuando miraba a los ojos de su novia y las susurraba porque así se sentía. El amor dentro del corazón de Becky está desbordando y ella quiere demostrárselo a Frin. Recuerda lo mucho que la amó en el pasado, sabe lo mucho que la ama ahora. Pero ¿cómo demostrárselo cuando están tan lejos la una de la otra? Y además, ¿Frin la seguirá amando con aquella intensidad de antes? Pareciera que esta prueba de la distancia está acabando con la cordura de ambas, ya que si así se sienten con 1 mes y 2 semanas, ¿cómo será si llega a pasar 1 año? O 2. Becky podría enloquecer ahora mismo, y Frin ya le confirmó que no soporta estar tan lejos. Tal vez la solución está más que clara para ambas mujeres, pero el miedo de arriesgarse está latente. ¿Y si no funciona? ¿Y si es apresurado? Preguntas y preguntas sin ninguna respuesta, o quizá sí hay respuesta, pero la razón siempre será más poderosa en la cabeza de ambas. Becky piensa en el bienestar de Frin, y Frin piensa en el bienestar de Becky. ¿Qué tan enamorado se debe de estar para llegar a ese nivel? Hoy vas a responder algunas preguntas y luego iniciarás con la firma del libro, Matt explica, mientras Becky mira por la ventana del auto. En cuanto termines, solicitaron que te quedes un poco más para que conozcas a varios escritores famosos. Continúa, pero ella está perdida en sus pensamientos. ¿Me estás escuchando? ¿Te gusta vivir en Tailandia? Aquella pregunta hace que Matt se confunda, mirando a la mujer en busca de respuestas. ¿Te gusta?, pregunta nuevamente, mirando a su amigo. No sé a lo que te refieres. Él aclara su garganta, elevando una ceja. Vivo desde hace 2 años allí, me gusta, es agradable. Ella ignora sus palabras, mirando al frente. La playa es linda y siempre me distraigo, pero no sé si es lo que quiero para toda la vida. Matt abre su boca y luego la cierra, dejando que Becky continúe. Me gustó Canadá. Algo en la cabeza del hombre parece encenderse en cuanto escucha aquellas palabras y entonces comprende lo que la escritora quiere decir. ¿Quieres mudarte con Frin?, pregunta bajo, mirando el camino por varios segundos, verificando que no estén tan cerca del lugar donde deben trabajar. El silencio de Becky es su respuesta, pero él continúa. Como escritora sabes plasmar bien las palabras, pero como hablante eres un asco. Becky lo mira sorprendida y él se ríe. Becky, soy tu agente, no tu dueño.
A donde sea que quieras movilizarte, debo estar contigo. Es mi trabajo. La escritora suspira, desviando su mirada a la ventana. Pero tienes tu vida allá. Ella susurra. Además, solo estoy pensando en voz alta. Ni siquiera sé si es lo que Frin quiere. Habla un poco nerviosa. Solo estoy buscando una solución para nuestra relación. ¿Y no crees que en lugar de ser tú quien la busque, deberían de hacerlo ambas? ¿Como pareja? Becky cruza miradas con él, quien parece ser el más listo del auto. Quiero decir, de eso se trata una relación, de llegar a la solución juntas, no separadas. ¿Y si ella no quiere? Matt sonríe, observando cómo las inseguridades de Becky parecen hacer acto de presencia. Toma su mano y la aprieta con fuerza, mirándola. Si no quiere, al menos ambas ya van a saber lo que sienten. Ella tendrá conocimiento de que quieres vivir a su lado, y tú sabrás que no se siente lista. Susurra, moviéndose un poco cuando el auto se detiene. Y buscarán las respuestas juntas. No opines por ella, así como ella no debe opinar por ti. Vaya, me sorprende que seas soltero. Becky bromea, y Matt golpea su mano juguetonamente, aligerando el momento. Supongo que tienes razón. En el pasado tomaba decisiones por ella, o era al contrario. Son dos adultas y quieren una relación. Golpea la frente de la escritora. Tengan una relación, habla irónico, saliendo del auto. Además, puedes escribir un libro hasta en Alaska, no tienes una oficina estable. Saca a relucir su sarcasmo, tomando la mano de Becky para ayudarla a bajar del auto. Yo solo me encargo de buscarte eventos así. Podemos estar separados, pero aún así trabajar juntos. Señala el lugar caminando de la mano con ella. ¿Me apoyarías si me mudo con ella? Matt sonríe, moviendo su cabeza. Te apoyaría incluso si haces otro libro que hable de ella, susurra, guiándola por el lugar. Becky estima demasiado a Matt, pues en 2 años ha sido su más fiel compañero en todo su viaje para encontrarse a sí misma. Él respetó el tiempo que ella se tomó para confiar, respetó su trabajo, e incluso esperó a que ella misma le hablara sobre aquel amor que inspiró el libro. Un libro que, desde el instante en que él lo leyó, sabía que sería un éxito. Matt siempre ha sido un hombre de negocios, y cuando conoció a la escritora, vio algo peculiar en ella, algo que sabía sería un excelente futuro para ambos. Entabló una amistad sin ningún tipo de interés, y luego descubrió el secreto de la mujer. Estaba escribiendo un libro. Y él vio la oportunidad necesaria para sacar a aquella mujer de su oscuro pozo sin fondo. Y ahora aquí están, con un éxito increíble y reconocidos por muchos. Si no fuera por Matt, jamás se hubiera encontrado con Frin. Un extraño y peculiar efecto mariposa. La amistad de ambos es como una hermandad, aunque la diferencia entre los dos sean simples meses. Matt siempre va a cuidar muy bien la imagen de Becky. Ese es su trabajo, ese es su propósito. Y cuando ve la sonrisa en la escritora, aquella que aparece cada vez que firma un libro o responde a alguna pregunta de un fan, sabe que ha hecho bien su trabajo y sabe que aún falta mucho por recorrer. Él siempre está a su lado, siempre le sujeta la mano, siempre busca el modo de hacerla sentir cómoda. Becky aprecia mucho eso. Ella realmente ha tenido suerte de conocerlo. Sin embargo, aquel trato tan cariñoso por parte de ambos no pasa desapercibido por las personas. No se escapa del internet, no se va tan fácilmente de las redes sociales y también causa pequeños conflictos internos en una persona que es bastante posesiva con la escritora. Hoy fue un día bastante increíble. Becky habla emocionada mientras se sienta en la silla para ajustar la pantalla de su laptop, mirando a su novia al otro lado, quien está en su oficina. Te lo juro, las personas son demasiado asombrosas. La emoción es bastante notoria. Mañana volveré al evento y luego me reuniré con unos cuantos escritores, aclara su garganta mirando a su novia. Matt dice que este es el momento ideal para mí. Me gustaría que estuvieras aquí. Lo siento, es lo único que logra decir la doctora. Me alegra muchísimo que te estés divirtiendo, te lo mereces.
sonríe sin apartar la mirada de su novia. No creo poder ir hasta Argentina. La sonrisa de Becky desaparece de inmediato. Tengo mucho trabajo por aquí y Alana no puede solo suspender las consultas. Oh, susurra la escritora. Lo entiendo. Trata de sonar neutral, pero no puede evitar sentirse algo triste. ¿Qué hay de Londres?, pregunta con emoción. Lo pensaré. Frin sonríe, moviendo su mano para tomar su teléfono, buscando algo allí. Además, creo que estás bien acompañada. Becky frunce su ceño sin comprender hasta que su novia gira el teléfono enseñando la pantalla. A las personas les gusta. Becky suspira, cerrando sus ojos por un instante. Él es mi agente, Frin, es quien se encarga de estos eventos, le explica, ignorando la imagen en la pantalla del teléfono de su novia. ¿Estás enojada? Ahora comprendo tu emoción tan nula al hablarme. No sabía que un agente debía sujetarte de esa forma. Habla sarcástica, y aquel es un tono de voz que Becky detesta con todo su ser. Es guapo, no lo negaré. Viendo sus redes podría considerarse un buen partido. Frin no la mira. Está bastante concentrada en observar las fotos en su teléfono. ¿Vamos a hablar de eso? Becky continúa llamando su atención. ¿No hablaremos de nosotras? En ese momento, la doctora la mira, soltando su teléfono sobre la mesa. Bien, hablemos sobre nosotras. Frin se ve bastante molesta, y Becky no sabe cuál fue el error que cometió para que esté así. Hablemos sobre el hecho de que mi novia está siendo involucrada sentimentalmente con su agente. Las palabras salen frías mientras la doctora se cruza de brazos, sin apartar la mirada de su novia. Son redes sociales, dicen cualquier tontería. Estoy contigo. Becky suspira, negando varias veces. ¿No vienes por eso?, pregunta con una ceja elevada. ¿Prefieres estar allí que conmigo? No intentes voltear las cosas. Frin habla rápidamente. Fácilmente puedes aclarar la situación. La señala, subiendo su tono de voz. ¿Qué hay de tu situación? Frin frunce el ceño, sin comprender a lo que se refiere Becky. Todo el tiempo hablas de Alana. Ella hace esto, ella hace aquello. ¿Por qué no me aclaras esa situación? Becky le reclama con bastante firmeza, sin apartar sus ojos de la doctora. Es mi asistente, es quien se encarga de mi trabajo. La excirujana le responde. Y Matt es mi agente, hace exactamente lo mismo. Ambas están bastante alteradas. Los celos están demasiado fuertes en el cuerpo de cada una, causando que aquella discusión se salga de control. Bien, disfruta entonces lo que sea que exista ahí. Mucho antes de que siquiera Becky pueda responder algo, la pantalla se oscurece, dando la señal de que la llamada ha finalizado. Aquella no sería la primera vez que discuten, no son una pareja perfecta y siempre van a existir peleas tontas, pero sí era la primera vez que habían escalado a un nivel mayor que antes. Becky y Frin estuvieron separadas por 2 años, lo que significaba que en esa temporada no tuvieron necesidad de sentir celos por algo más, pues estaban concentradas en otras cosas. Pero ahora, fue como si algo dentro de ambas hubiera explotado, por no mencionar la enorme distancia que ahora existe en el medio de las dos. Ambas siempre fueron demasiado posesivas en el pasado, no lo van a negar, pero el sentimiento que nace en este instante dentro de ellas es enorme. Más que celos, es el temor por volverse a perder. En esos 2 años, ambas pudieron conocer a nuevas personas, pudieron crear otros vínculos, pudieron desarrollar sentimientos. ¿Cómo no sentir miedo? Matt acompañó a Becky desde el inicio de su carrera, y Alana es una chica agradable que no cometió errores con Frin. ¿Cómo no sentirse inseguras? Aquella pelea no fue la primera por celos, pero sí fue la primera, al menos desde que regresaron, en la que ambas demostraron sus miedos. ¿Y quién se acercaría primero? Becky decidió no dar su brazo a torcer, principalmente porque ella no fue la del error, y aunque sabe que Frin mucho menos, no puede evitar pensar de más con respecto a su asistente. Ambas están realmente equivocadas, ambas se están haciendo daño al tomar esas actitudes, pero
Este es el inicio de algo que quedó en espera por 2 años, así que nuevamente tienen que aprender juntas. En el pasado, Frin era más comunicativa en ese sentido, y la mayoría de las veces era quien se acercaba para solucionar el problema. Sin embargo, ahora ha decidido guardar silencio, y eso es lo que genera más ansiedad en la escritora. Por más que le aclare que eres mi agente, estaba molesta. Becky suspira, pasando una mano por su cabello mientras guarda la ropa en su maleta. Hemos hablado, pero han sido conversaciones muy nulas. Ni siquiera tocamos el tema. Cierra sus ojos, tomando lugar en la cama. ¿Por qué no lo inicias tú?, pregunta Matt, acercándose hasta su amiga, quien no lo puede mirar a los ojos. Porque vamos a discutir. Becky habla bajo. Antes era más fácil. Iba a su departamento o ella venía al mío, resolvíamos el conflicto o simplemente teníamos relaciones y ya. Se coloca de pie, comenzando a caminar por la habitación. A través de una pantalla no se resuelven las cosas. Tú misma te colocas ese límite. Matt se cruza de piernas mirando a Becky. ¿No le has dicho que soy tan gay como tú? La escritora se queda en silencio, mirando a otro lado. Ahí está. No le dices la verdad porque no sabes la verdad detrás de su asistente. No puedes culparla por sentir celos. ¿Qué hay de mí? Siento inseguridad. Esa chica es atractiva y no le oculto tantas cosas a ella. Susurra lo último, mirando por la ventana de aquella hermosa habitación. Y ahora le sigues ocultando tus inseguridades. Becky, una relación a distancia es así de complicada. Ambas deben luchar por lo que quieren, no una más que la otra, expresa el hombre acercándose hasta la mujer. ¿Qué es lo que tú quieres?, pregunta en voz baja al estar más cerca de ella. Quiero a Frin, responde de inmediato, con bastante seguridad. Entonces díselo, aprieta sus hombros, alejándose. Termina de empacar, debemos irnos pronto, finaliza, saliendo del lugar para dejar a la mujer a solas. La escritora se queda por unos segundos en su lugar, pensando en lo que le ha dicho su agente y mejor amigo. Ella sabe que él está en lo correcto, sabe que tiene que comenzar a ser más comunicativa con Frin si desea que la relación funcione, sabe que tiene que hablar sobre sus inseguridades para que su pareja comprenda su comportamiento. Pero ya han pasado 2 días desde esa discusión y su novia no parece querer arreglar las cosas. Toma el teléfono de la mesita de noche y busca el contacto de la mujer que ama, abriendo la aplicación de mensajes. A esa hora probablemente Frin se encuentre ocupada, además de que no puede solo llamarla así de la nada, pues su trabajo como doctora es bastante demandante. Becky. Tomaré el vuelo a Londres, me estaré hospedando en un hotel, ya no quiero que sigamos enojadas, lo siento, hablemos las cosas. Un mensaje simple, pero con muchas emociones en cada palabra. Se encuentra arrepentida, sí que lo está. No recordaba lo mucho que detestaba estar enojada con su novia o lo mucho que odiaba la distancia en su relación cuando alguna se enojaba. Becky no quiere seguir de ese modo y, de hecho, lo ha hablado con Megan, pues la ansiedad ha regresado a ella. Ya dio el primer paso, solo necesita que su novia responda, y cuando se encuentra en el aeropuerto, ya varias horas después, y nota que su novia no ha respondido, ni siquiera ha visto el mensaje, su corazón se vuelve pequeño en su pecho. Quizá toda esta nueva etapa será difícil. Londres, Inglaterra, Hotel Royal Kim Ha. Becky no iba a mentir, extrañaba bastante el clima frío y húmedo de Londres, y aunque se encuentran en temporada de primavera, no puede evitar disfrutar los vientos frescos que le causan escalofríos. Su cuerpo está agotado por el largo vuelo. Sus párpados se cierran por sí solos mientras se dirige hacia la habitación de aquel hotel, pero también se permite disfrutar de lo hermoso que es el lugar. Siendo uno de los mejores en Londres, Becky no quiso quedarse en otro sitio, a pesar de tener a su familia allí. Aún no quería abordar ese tema, y Frin no sale de su cabeza, así que está más concentrada en otras cosas. El lugar es agradable, su personal también, por no mencionar la cantidad de personas que allí se hospedan.
Los medios no han parado de hablar sobre su llegada. La mención de su apellido y su familia trae consigo las noticias de 2 años atrás, el recuerdo de la muerte de Amanda y todo lo que ocurrió después de eso, la heredera que rechazó todo el imperio médico. Ella podría sentirse mal, pero la verdad es que ese nunca fue su lugar, y lo aceptó tiempo después. Ya le mencioné a Charlotte dónde te quedas. Matt camina por la habitación mirando todo. No puedo tomarme un tiempo para descansar. Debo ir a preparar todo lo del evento. Habla mientras mira su teléfono. ¿Quieres venir conmigo? Sé que aún no vas a dormir. No, iré a la piscina o al bar. Becky le responde soltando un largo suspiro. ¿Frin te respondió? Pregunta el hombre mirando a su amiga, quien niega, haciendo una mueca. Está bien. Si quieres unirte a mí, me llamas, ¿bien? Recibe un movimiento de cabeza, para luego retirarse del lugar. Al quedarse sola, Becky decide dejar su teléfono a un lado y no pensar en todo lo que ahora la está atormentando. El regreso a aquel país, los recuerdos de lo que sucedió hace 2 años y el tormento que permanece en ella al no saber nada de su novia. Decidida a buscar un modo de distraerse, se dirige hasta el área de la piscina de aquel hermoso hotel. Pide en el bar un cóctel para apaciguar su inquieta cabeza y mientras espera por su bebida, toma lugar en una de las camas playeras del lugar. El clima no es tan soleado, pero sí hay bastante humedad para hacer que su cuerpo se sienta incómodo por el calor. Su bebida llega y ella prácticamente la bebe de un solo golpe. El sabor y la frescura son suficientes para que su cuerpo tenga un leve escalofrío. Vuelve a acostarse y se permite disfrutar mirando a las personas pasar a través de sus lentes de sol. ¿Becky? Una voz familiar la saca de su mundo y al girarse se encuentra con la persona que anteriormente había trabajado con ella. «Hola», la saluda con emoción. La escritora se coloca de pie y rápidamente es abrazada con fuerza. «Sigues siendo tan cariñosa como siempre», Becky habla divertida. «¿Cómo has estado, Sam?», pregunta con bastante confianza. «Charlotte me habló de ti y ahora trabajas en el hospital con ella». «Oh, sí, no es tan malo», habla con emoción. «También me habló de ti cuando regresó». Se quedan por un momento en silencio. «¿Así que Frin está bien?», pregunta con anhelo, y la escritora le sonríe. «¿Cómo estás tú?». «Ambas estamos bien», es la respuesta de Becky, sentándose en aquella cama, notando a la mujer hacer lo mismo. «¿No trabajas hoy?». «No, estoy libre», sonríe con emoción. «Mi novia vino a visitar a una amiga, o algo así le entendí». Señala hacia atrás, sin darle importancia. «¿Novia?», pregunta sorprendida Becky, quien ya sabía de aquella información. «Tenemos que colocarnos al día, señorita escritora». Golpea su hombro y le sonríe con emoción. «Leí tu libro, de hecho iré con ella al evento, es una fanática». Samantha se expresa bastante alegre. «Y solo para que sepas, jamás me ofrecí en un trío», la señala en tono acusatorio. «Exageras». Las dos se ríen por aquello, olvidando por completo todo lo que sucedió entre ellas en algún momento y dejando solo el recuerdo de la amistad que hubo por un corto periodo. La sorpresa en ambas es enorme. Jamás se imaginaron volver a encontrarse, pero ahí están, en medio de aquel lujoso y costoso hotel, como si anteriormente no hubieran trabajado a la par y hubieran pasado por algo de verdad terrible. Samantha no se ve tan cambiada, según la perspectiva de Becky, pero para la enfermera, aquella chica que al principio era una mimada, ahora es otra, más madura y mucho más tranquila, más agradable. «Ahí viene», Samantha susurra, haciendo que Becky se distraiga. La escritora observa a la chica que se acerca y de inmediato la recuerda. Es aquella mujer que siempre acompañaba a su abuela, una chica muy energética para ser tan adulta. Lleva en sus brazos a una niña de 1 año o más. Al parecer ambas están discutiendo o algo parecido, pues la pequeña se ve de mal humor mientras la mujer le habla. Y por un momento Becky mira con asombro a Samantha, quien parece entender aquella sorpresa.
No es nuestra. Habla rápido, riéndose. Es su sobrina. Samantha se ríe con nervios, aclarando su garganta. Aún no llegamos a esa enorme decisión. Charlotte me dijo que iban muy serio. Becky susurra. Y lo estamos, pero los hijos no están en nuestros planes, responde dirigiéndose a la mujer. Ya te dije que dejes a Sara en paz. La niña rápidamente grita de emoción, estirando los brazos a la enfermera. No le hice nada, exclama la mujer mirando a Becky. Yo te conozco, habla emocionada. Eres la escritora. Dios, amo tu libro. Sujeta las manos de Becky con mucha familiaridad. Pero también atendías a mi abuela. Soy Angélica. Te recuerdo, susurra Becky mirando a ambas mujeres. Debo subir a mi habitación, así que fue bueno verte, Samantha. No quiere sonar grosera, pero su cuerpo tiene la enorme necesidad de salir de aquel lugar. «Ma», grita la niña cuando Becky pasa por su lado, estirando los brazos a la mujer. «Mami». Las tres mujeres se miran entre sí, sonriendo con extrañeza. «De acuerdo, bola de carne, vamos a buscar a tus verdaderas madres». Angélica la toma en brazos. «Mañana iré a tu firma de libros», menciona antes de retirarse. ¿No sabes que tu madre es celosa? Te va a matar por buscar a otra mamá. Becky sonríe al escuchar lo que dice la mujer, quien parece charlar con la niña. Eso fue extraño, Samantha susurra mirando a la escritora. Deberíamos de cenar mientras estés aquí para charlar, solo si quieres. Becky mueve su cabeza, estando de acuerdo. Debo alcanzarla, señala hacia donde se fue su novia. Fue bueno verte. Lo mismo digo. Becky susurra mirando el camino que toma la enfermera. Un sentimiento abrumador la envuelve, algo en su pecho que la hace sentir incómoda y extraña, como si le hiciera falta algo. No quiso ser grosera con Samantha, pero su presencia solo la hizo llevar al pasado y a aquellos días en donde se molestaba por su simple presencia. El nivel de celos que tuvo anteriormente por la enfermera fue enorme, tanto que la hacía volverse una tonta en todo momento. Y aunque ahora que lo piensa, cree y siente que ese es un comportamiento bastante patético, no puede evitar sentirse mal por aquellas discusiones que tenía con su novia por culpa de la enfermera. Samantha siempre fue una amiga para Frin, y Becky lo confundía todo el tiempo. Quizá ahora mismo también está siendo patética. Decide cambiarse de ropa y salir del lugar. Londres aún tiene bastante luz del día, así que puede caminar un rato por las calles. A pesar de que los medios saben dónde se hospeda, aprendió a utilizar trucos bastante buenos para saber escabullirse. Las calles seguían siendo las mismas, los autos, las personas, todo parecía estar igual, y lo único diferente era ella. Mientras camina, piensa en todo lo que vivió en aquel lugar y en que, a pesar de todo, extraña estar por allí. No puede evitar pensar en Charlotte y en su padre, también en su madre, quien, pese a lo que hizo, fue la mujer que la crió. Tal vez sí está siendo patética. Al otro lado de la calle por donde va, visualiza algo en particular, así que camina hasta aquella tienda en donde anteriormente ya había estado. Ingresa al sitio y es recibida por un agradable chico. Camina por el lugar, observando los hermosos arreglos florales. Se dirige hasta el área libre, en donde el enorme patio con muchas flores plantadas la recibe, tan colorido y lleno de un agradable aroma por la cantidad de plantas que hay allí. Gira su rostro y sonríe, sintiendo su corazón acelerarse por un momento. El destino es extraño cuando las cosas se alinean. Sus miradas se cruzan y es como si el tiempo se hubiera detenido. La doctora tiene una pequeña bolsita en sus manos, mientras camina hasta donde se encuentra la escritora. Ambas no apartan la mirada de la otra. Es como si ahora mismo solo fueran ellas en todo el lugar. Las emociones en Becky ahora son una montaña rusa. No sabe qué decir y no sabe qué hacer. Su corazón podría salirse de su pecho si pudiera, y sus manos tiemblan, como si no pudiera creer lo que sucede. Por otro lado, Frin está tranquila, prácticamente contando del 1 hasta el 50,
manteniendo la calma dentro de ella. Se han extrañado tanto. ¿Qué haces aquí?, Becky pregunta, dando un paso hacia la doctora, sin dejar de sonreír. Bueno, han sido largas horas de viaje y sin poder descansar. Fryn da un paso, riendo. No sé si estoy soñando o quizá el avión en el que iba se estrelló y este es el cielo. La escritora baja la mirada, sintiéndose tímida. Quería sorprenderte. Estoy sorprendida. Becky rodea el cuello de Fryn con sus brazos, sintiendo la enorme necesidad de querer besar a su novia. Te ves agotada, susurra. Lo estoy. Fryn la sujeta por la cadera. Lo siento. No debía hablarte así. Estos días han sido terribles. Comienza hablando con la verdad, abriendo su corazón a la mujer. Tengo miedo de que alguien más te enamore. Tengo miedo de que olvides lo que fui en algún momento para ti. Simplemente temo perderte. No me vas a perder, Becky le asegura, hablando solo para ellas. Aquí estoy. Soy tuya y siempre voy a ser tuya, confiesa, sacando una sonrisa en la doctora. También me sentí insegura, no lo sé. La distancia me está matando. Ambas se ríen, acercándose mucho más, queriendo prácticamente fusionarse. Odio la distancia, solo quiero estar contigo. Pegan sus frentes dejando que el amor fluya a través de ellas. Solo contigo. Como doctora, déjame decirte que está mal tanta dependencia emocional. Fryn bromea y Becky niega ante sus palabras. Como escritora, déjame decirte que está más que bien querernos con esta intensidad. Sujeta las mejillas de su novia, acercándola a su rostro. Ambas se permiten cerrar la pequeña distancia que existe ahora, sellando sus labios en un suave y tranquilo beso, suspirando en los labios de la otra, como si hubiera sido una eternidad estando lejos. Sus labios se extrañaron también, y sus manos. Becky abraza con fuerza a Fryn mientras sus bocas se mueven. Un beso lleno de amor y de anhelo por sentirse. Aquella distancia había sido enorme para ambas, y la última discusión fue suficiente para saber que no desean seguir así. Quieren estar bien y quieren estar juntas. Becky sabe lo que quiere, ahora mucho más. Ya Matt le aclaró muchas cosas por las cuales se sentía insegura. En cuanto a Fryn, no está en Londres solo por su novia. Está por algo más. Debe cerrar el pasado. Te amo. Te amo. Ambas prácticamente hablan al mismo tiempo en cuanto se separan. Las risas risueñas no se detienen y luego se permiten abrazarse, ocultándose en el cuello de la otra. Tiempo atrás, aquel lugar fue testigo de su confesión de amor y ahora no hacía la diferencia. Varias personas que están alrededor observan la escena y no pueden evitar aplaudir, sintiendo que están en medio de alguna película romántica. Las dos enamoradas se separan tímidamente y ríen, limpiando las lágrimas en el rostro de la otra, regresando a ser aquella pareja tan empalagosa como lo fueron antes. Es agradable escucharlo de nuevo. Fryn toma la mano de Becky, besando sus nudillos. Ambas caminan hasta alejarse de algunas miradas, estando avergonzadas por lo que vieron los demás, buscando un lugar para arrodillarse en la grama. ¿Recuerdas cómo se siembra? Solo recuerdo mirarte, Becky confiesa, besando a su novia. ¿Estás aquí por mí?, pregunta como una niña pequeña. La doctora deja la bolsita de semillas en la grama y se gira, tomando las manos de su novia. No soy Fryn sin Becky, ¿lo recuerdas? Acaricia el rostro de la escritora. Ya no quiero más distancia. No soy Becky sin Fryn. Toma la mano de la doctora, acariciando la cicatriz en ella. No más distancia, susurra, besando la palma de la mano de la mujer. Aquellos 2 meses lejos de la otra las hizo sentir al borde de la locura, pero también las ayudó a aclarar en sus cabezas lo que quieren para su futuro. Esos días se sintieron años y entre más se distanciaban, más sentían la necesidad de unirse. No quieren separarse, ya no más. Ahora están más claras en sus deseos y sueños, y todos ellos siempre las van a llevar al mismo destino, su lugar seguro, los brazos de la otra.
Las llevará al amor que sintieron en el pasado y que ahora parece más intenso que antes, un nuevo comienzo.